Les presento el programa Guía Electoral 2018, donde el Jurado Nacional de Elecciones informará y orientará a los candidatos, personeros, dirigentes y militantes de las organizaciones políticas sobre diversos aspectos de interés referidos a las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre próximo, a fin de contribuir a la participación eficaz de los candidatos y de las organizaciones políticas en estos comicios. Adelante, Lorena. Muchas gracias, Normita. Aquí en el Jurado Nacional de Elecciones le damos la bienvenida a todos los miembros de las organizaciones políticas a Guía Electoral 2018. Un programa hecho para ustedes con el fin de poder brindarles todos los detalles acerca del proceso electoral, sobre todo porque estamos muy cerca a los comicios de este 7 de octubre. Cuéntanos, Normita, ¿qué tema tenemos para hoy? En este programa hablaremos acerca del Sistema Informático de Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral, que es una herramienta para las organizaciones políticas y cuyo fin es poner a disposición información judicial y policial, posibles órdenes de captura, datos de morosidad con la SUNAT, así como deudas municipales y de pensión de alimentos. El Jurado Nacional de Elecciones considera que con esta información, las agrupaciones políticas podrán realizar una selección informada de sus posibles candidatos. Lorena, ¿y hoy quién es nuestro invitado? Bueno, Normita, esta semana tenemos a la doctora Jessica Clavijo, directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias, doctora Jessica. Gracias, Lorena, por la invitación. Un gusto acompañarlos nuevamente en Guía Electoral 2018. Lorena, es momento de hacer una breve pausa. Bueno, y regresamos aquí en Guía Electoral 2018 para conversar con la doctora Jessica Clavijo acerca de la ventanilla única, una herramienta súper importante, una herramienta digital. Coméntenos. Así es, Lorena, como bien lo has dicho, es una herramienta informática, una herramienta que permite a las organizaciones políticas justamente acceder a información relevante sobre los precandidatos. Esta herramienta es de mucha utilidad, sobre todo en esta etapa de nuestro proceso electoral. Tengamos en cuenta que las organizaciones políticas pueden acceder a la ventanilla única de antecedentes para uso electoral, tener datos relevantes de quienes serán precandidatos y posteriormente integrarán las listas de candidatos que se presentarán en los 93 jurados electorales especiales que ya están instalados a nivel nacional. Algo que es importante recordar a las organizaciones políticas: estos candidatos el próximo 7 de octubre pueden ser elegidos y serán autoridades que regirán los destinos de nuestros gobiernos regionales y municipales los próximos 4 años. En ese sentido, es importante que las organizaciones políticas sean el primer filtro para tener candidatos idóneos. Doctora Clavijo, ¿cuáles son las entidades que proporcionan la información que nos da la ventanilla única? Lorena, te comento que son varias las entidades del Estado que brindan justamente información a la ventanilla única de antecedentes para uso electoral. Por ejemplo, la ventanilla nos puede brindar información sobre antecedentes de sentencias condenatorias por delito doloso que tengan la condición de cosa juzgada, y esta información la brinda el Poder Judicial. Así también podemos tener acceso a los certificados de órdenes de captura que brinda a nivel internacional la Interpol y a nivel nacional la Policía Nacional del Perú. Antecedentes de sentencias condenatorias, también por delito doloso y con la calidad de cosa juzgada que se expiden en el exterior, que brinda el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tenemos también la oportunidad de acceder a información sobre deudas que se hayan generado en el ámbito municipal a raíz de tasas, tributos. Esta información la brindan los gobiernos locales. Así también podemos acceder a deudas que se hayan generado por la SUNAT y que estén en la etapa de cobranza coactiva. También aquellas deudas que se registren en el REDAM, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. También tenemos información que brinda SUNARP a través del registro de bienes y finalmente información sobre deudas contraídas con el Estado por concepto de reparación civil fijada por sentencia judicial. Teniendo esta información que está a disposición de la ciudadanía, me permito comentarles que la ventanilla única es el reflejo de la información que tienen diferentes entidades del Estado. Esta información está a disposición solo de las organizaciones políticas y es solo para uso electoral bajo responsabilidad. Es decir, esta información no puede ser difundida en otro ámbito. Es estrictamente para cumplir fines electorales.
Doctora Clavijo, permítame una consulta. ¿Cualquier representante de una organización política puede acceder a la ventanilla única? Normita, te comento que no cualquier representante de una organización política puede acceder a la ventanilla única. Como les mencionaba, esta información es solamente para uso electoral y bajo responsabilidad de la organización política, que debe establecer los canales adecuados para cautelar esta información. Es por eso que el único representante ante la ventanilla única es el personero legal, titular o alterno, que se encuentra registrado en el Registro de Organizaciones Políticas, más conocido como el ROP. Y doctora Clavijo, cuénteme, ¿qué pasos o trámites tiene que hacer un personero para poder acceder a la información de la ventanilla única? Lorena, es muy sencillo. Realmente los personeros pueden acceder al usuario y la clave que brinda el Jurado Nacional de Elecciones, tanto en nuestra sede central, en el centro de Lima, o en las oficinas desconcentradas que se encuentran a nivel nacional. Estos usuarios y claves se darán justamente a los personeros legales o alternos inscritos de manera totalmente gratuita y pueden acceder, ya teniendo este usuario y clave, de manera inmediata al sistema. Esta información se encuentra en línea, la solicitud se ingresa a través del portal electrónico, inmediatamente recibirán la información, pero hay algunos casos en los cuales aquella información que no se encuentra disponible en ese momento tiene un plazo máximo de 10 días para su entrega. Lorena, un dato muy importante para los personeros legales de las organizaciones políticas. Ahora, desde un dispositivo móvil, con solo unos clics, pueden acceder a la información que le proporciona la ventanilla única. De esta manera, ya no es necesario que se acerquen a las instalaciones del Jurado Nacional de Elecciones. Lorena, continuamos contigo. Doctora Clavijo, dígame, ¿cómo debe proceder un personero frente a alguna observación respecto a algún precandidato? Efectivamente, Lorena, hay posibilidad de que alguna información brindada por la ventanilla única de antecedentes para uso electoral no se encuentre conforme a los anhelos que tendría la organización política respecto al perfil del candidato, y estas pueden ser algunas observaciones. No olvidemos que la organización política, entre sus prerrogativas, puede establecer los lineamientos de quiénes serán los precandidatos en el marco de la democracia interna, los cuales están establecidos en los lineamientos generales que están en el estatuto y en el reglamento electoral. No olvidemos que este insumo es básico e importante, porque las organizaciones políticas son el aval de estos candidatos ante esa oferta electoral que se brinda a la ciudadanía. Entonces, ¿se podría proceder con la inscripción de este precandidato pese a la observación de la ventanilla única? Sí se podría, Lorena, pero recordemos lo siguiente. Han habido algunos cambios en la normativa que establecen algunos requisitos adicionales para ser candidato. Por citarte un ejemplo, si gracias a la ventanilla única de antecedentes para uso electoral detectamos que tenemos algún precandidato que haya sido sentenciado por terrorismo, apología al terrorismo, violación sexual, tráfico ilícito de drogas, o siendo funcionario público fue sentenciado como autor por peculado, colusión, corrupción, es importante recordarles que no podrán ser candidatos. De la misma manera, si cuentan con deudas con el Estado por reparación civil o si se encuentran incluidos dentro del REDAM. Entonces, la información de ventanilla única de antecedentes de uso electoral es básica y fundamental. Los personeros, además de acceder a ella, deben estar atentos a los requisitos tanto para ser candidatos como los impedimentos para postular. Lorena, es momento de hacer una breve pausa. Regresamos. Bueno, y estamos de regreso aquí en Guía Electoral 2018. Les agradecemos a todos los televidentes por la sintonía y sobre todo a la doctora Jessica Clavijo, que nos está acompañando y respondiendo a todas nuestras dudas. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctora. A ustedes. Doctora Clavijo, una pregunta. ¿En qué tiempo la ventanilla única atiende la consulta que le formula el personero? Gracias, Normita, por tu pregunta. Mira, te comento que la ventanilla única de antecedentes para uso electoral funciona desde el año 2015 de su creación. Se puso en funcionamiento, inmediatamente se generó la norma y nosotros tenemos, de acuerdo a ley, la obligación de brindar la información en un plazo máximo de 10 días hábiles.
Este sistema que se ha implementado por el Jurado Nacional de Elecciones brinda la información en línea de ser posible. Aquella información que no sea posible tenerla de manera inmediata por el personero podrá tener respuesta en este plazo máximo que ya he mencionado. Nosotros desde el año 2015 venimos trabajando para entregar un mejor servicio, brindar un mejor servicio a la sociedad. En ese sentido te comento un dato curioso. Hay mucha información que recibe la ventanilla única. Un aspecto está relacionado a aquellas deudas que se generan en el ámbito municipal. Justamente gracias a coordinaciones que hizo el Jurado Nacional de Elecciones, se llegó a concretar una reunión entre el RENIEC y algunas municipalidades distritales, las cuales, gracias a esta reunión, evidenciaron que tenían algunas falencias en cuanto a poder registrar adecuadamente la información de sus contribuyentes. Es así que RENIEC accedió a brindarles el servicio de cotejo masivo de datos de manera única y gratuita, y en ese sentido facilitar esta información a las municipalidades, quienes tendrán saneado este ámbito de información, lo cual permitirá que también se brinde una mejor información a la ventanilla única. Doctora Clavijo, en este punto de la conversación yo creo que es muy importante conocer hasta cuándo las organizaciones políticas debidamente inscritas, por supuesto, para estos comicios del 2018, pueden hacer uso de la ventanilla única. Así es, Lorena. Inmediatamente se dio la convocatoria de elecciones, ya la ventanilla única estaba funcionando. Podemos nosotros acceder hasta el 19 de junio, ya que la ley permite que justamente se pueda acceder hasta la fecha límite del cierre de inscripción de candidatos. Me permiten recordarles lo siguiente, que las organizaciones políticas que pueden acceder a esta información son, reitero, las organizaciones políticas que están inscritas en el registro de organizaciones políticas ROP y que se encuentran habilitadas para participar en el proceso en marcha. Entonces, doctora Clavijo, ¿es posible que se sepa cuáles son las organizaciones políticas que han tenido acceso a la ventanilla única? Sí es posible, Lorena. Sucede lo siguiente, esta información exclusivamente se brinda a la organización política, pero a nivel de base de datos nosotros podemos saber qué organizaciones políticas acceden al sistema, no a la información que se brinda a la organización política, porque reitero, la ventanilla única es un reflejo de la información que brindan algunas entidades. La ventanilla única es solamente ese canal que dará acceso a las organizaciones políticas. Así es que nosotros a nivel de base de datos sabemos quiénes han accedido, qué organizaciones políticas han accedido. Ya en algún momento se hizo un corte y habíamos detectado que habían alrededor de 6.000 consultas, lo cual es una cifra que puede mejorar muchísimo más, teniendo en cuenta de que este proceso electoral tendrá más de 100.000 candidatos. Por eso es importante seguir motivando y exhortando a las organizaciones políticas a que accedan a la ventanilla única, ya que tienen información inmediata y gratuita sobre sus precandidatos. Coménteme, entonces, ¿estas organizaciones políticas están en la obligación de utilizar la ventanilla única o...? No, Lorena, no están en la obligación. Justamente el Estado, a través de la norma que emitió en su oportunidad en el 2015, lo que hace es brindarle a las organizaciones políticas una oportunidad para cumplir adecuadamente el rol que tienen de ser ese primer filtro de los precandidatos. También el Jurado Nacional de Elecciones está motivando a las organizaciones políticas a que justamente accedan a través de nuestras redes sociales, de las notas de prensa que generamos, de la información educativa que nosotros llevamos a nivel nacional. Además, es importante recordar que no solamente pueden acceder los partidos políticos, sino también los movimientos regionales, y esto me llama a la memoria de que en alguna oportunidad llamamos justamente a departamentos como Lambayeque, Madre de Dios, Huánuco, Cajamarca, para que sigan las organizaciones políticas de esos ámbitos accediendo a la ventanilla única de antecedentes para uso electoral. Coménteme, entonces, ¿en otros países también existe este tipo de ventanilla única? Así es, Lorena, tenemos un referente inmediato que es el caso colombiano, el cual justamente inspiró a la normativa peruana, ya que estaba funcionando muy bien en nuestro vecino país para poder detectar casos en los cuales algunos precandidatos ya no eran avalados por las organizaciones políticas. En el caso de la ventanilla única permanente, que es el nombre que tiene en Colombia, no está administrada por el organismo electoral, sino más bien por el Ministerio del Interior, y brinda información como las órdenes de captura nacional, internacional, las sentencias condenatorias. Y un dato adicional, ahí también se brinda información sobre algunos delitos que tienen procesos en trámite, a diferencia del caso peruano en el que solamente se da información sobre ya casos en los cuales se ha emitido una sentencia firme. En el caso de Colombia,
se brinda también información tanto a organizaciones políticas como a agrupaciones de ciudadanos debidamente inscritos y que cumplan con algunas características que exige la normativa colombiana. Lorena, pero antes un detalle muy significativo. Para conocer más acerca de la ventanilla única, los personeros así como los ciudadanos pueden acceder a nuestro portal institucional ingresando a www.jne.gov.pe y haciendo clic en el botón Ventanilla Única. Ahí podrás enterarte qué es la ventanilla única, qué información provee, qué entidades proporcionan información, entre otros datos de sumo interés. Continuamos contigo, Lorena. Doctora Clavijo, entonces podríamos decir que la ventanilla única sí ayuda a tener mejores candidatos. Por supuesto, Lorena, ayuda justamente a tener mejores precandidatos, porque recordemos que las organizaciones políticas pueden tener acceso a esta información ya incluso desde el mes de enero que estuvo habilitada en la etapa de democracia interna, y contarán también con el acceso a esta información hasta el día 19 de junio. Algo también importante, no olvidemos que las declaraciones juradas de vida se presentan también en la etapa de democracia interna y hay información que está contenida en esta declaración jurada que también puede ser cotejada en la ventanilla única de antecedentes para uso electoral. En ese sentido, invocamos a las organizaciones políticas a que accedan para hacer ese primer filtro y también para hacer una primera verificación en cuanto a que las declaraciones juradas de vida tengan información fidedigna. Doctora Clavijo, permíteme hacerle una nueva consulta. ¿Qué responsabilidad tiene el ciudadano en la elección de mejores autoridades? Normita, esa pregunta creo que es fundamental, porque además de toda la organización del proceso electoral, de la justicia electoral que se imparte, de las acciones de fiscalización que nosotros ejecutamos, de las acciones educativas que se realizan a nivel nacional, lo más importante es recordarle al ciudadano que todo esto es el marco para garantizar justamente elecciones limpias, transparentes y sobre todo que este próximo 7 de octubre los ciudadanos acudan a las urnas, sobre todo informados, a elegir a aquellas autoridades que van a regir los destinos de su comunidad, tanto regional como municipal, los próximos 4 años. Bueno, y le agradecemos a la doctora Jessica Clavijo, directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, por habernos acompañado y responder todas nuestras dudas respecto a la ventanilla única. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes más bien por la invitación y espero poder acompañarlos en una siguiente edición de Guía Electoral 2018. Bueno, hoy hemos llegado al final del programa Guía Electoral 2018, un espacio hecho para ustedes para develar todas sus dudas respecto a los procesos electorales. Con nosotros será hasta la próxima edición. Muchas gracias. Así es, Lorena. Gracias a todos nuestros televidentes por participar con nosotros y sintonizarnos en JNE TV.